¿Por qué algunas personas no pueden entender la Biblia? Recuerden que la semana pasada dije el primer punto y hoy vamos a terminar con el segundo punto. Pero ¿por qué alguna gente dice yo leo la Biblia pero no la entiendo? Si alguien recuerda, lo que vimos la semana pasada fue de que número uno, el criterio de acuerdo a Dios para que un ser humano, cualquier individuo pueda entender la Biblia o su palabra es, ¿recuerdan? Tienes que volver a nacer, tienes que nacer del Espíritu Santo de Dios. Es interesante que en Facebook pues uno aprende muchas cosas y vean eso que está, lo tomé del Facebook, unas declaraciones acerca de la palabra de Dios. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero el Papa Francisco, de la Iglesia Católica, dice, y esto es consistente no solamente con el Papa Francisco, pero con toda la doctrina y la posición doctrinal de la Iglesia Católica Romana. Dice, la interpretación de las Escrituras es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia Católica, perdón. Hubo un hombre hace muchos años atrás, le llamaron a él, a Charles Spurgeon, le llamaron el príncipe de los predicadores. Fue un grandísimo predicador, pero tiempo atrás él hace esta declaración, la cual pues nosotros estamos de acuerdo con eso, porque es lo que vemos en la Biblia. Él dijo, la Iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la Iglesia debe enseñar. ¿Entienden? No es tal cosa como seguir una tradición, y que si la tradición es equivocada, ¿cierto? O el magisterio de la Iglesia Católica, Dios no le dio la interpretación solamente a un grupo exclusivo de una religión o de un grupo nada más. Eso no existe en la Biblia. Realmente la Biblia es nuestra máxima autoridad, nuestra autoridad final, y la Iglesia, todos los cristianos, se supone que enseñemos lo que la Biblia enseña que debemos de enseñar. Nosotros no vamos a enseñar a la Biblia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se supone que nos va a enseñar a nosotros. Entonces vean, este es el primer pasaje que vimos la semana pasada, que Jesucristo le dice a un hombre muy preparado doctrinalmente, teológicamente, llamado Nicodemo, erudito, gran teólogo podríamos decir, conocimiento, él hablaba el hebreo, en las escrituras hebreas, y recuerden que Cristo le dijo, en otras palabras, eso no es suficiente. En otras palabras podríamos parafrasear como que Cristo le dijo a Nicodemo, pues todo lo que tú sabes y todo lo que tú tratas de hacer, eso no es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, de manera que para que tú puedas comprender el significado profundo de las verdades de la Biblia, es necesario que primero entiendas que en primer lugar necesitas nacer de nuevo o de lo alto. Esta palabra en el texto original, nacer de lo alto, que es lo mismo que nacer de Dios. Y asegúrate de que eso es un hecho real, porque si no, ahí podría estar la respuesta al por qué tú no puedes entender la Biblia. Porque la Biblia no se entiende nada más con puro intelecto humano. Necesitas nacer de nuevo, necesitas tener el Espíritu Santo de Dios, que es el autor de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Pero en segundo lugar, pongan atención, para que tú puedas comprender el significado de las verdades espirituales que están en la Biblia, también es necesario descansar y confiar en el Espíritu Santo de Dios para que te revele su significado. Entonces, número uno, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Pero aparte de eso, necesitas tomar la actitud correcta. Descansar y confiar en que verdaderamente el Espíritu Santo te va a dar el significado cuando tú lees la Biblia. No confiar en tu intelecto o en tu educación, por muy buena que sea. La realidad es que vean, algunos creyentes son personas nacidas de nuevo,
pero no tienen la actitud correcta para venir a la Biblia. Muchas veces hay orgullo, hay arrogancia. Muchas personas dentro del cristianismo piensan que porque es su educación teológica o sus estudios lo que les garantiza a ellos de que ellos van realmente a interpretar mejor las escrituras que una persona que no ha tenido estudios teológicos. Y eso no es verdad. Eso es un error. No debes pensar tú, quien quiera que sea, que solo porque estudiaste unos años en un seminario, o porque has leído muchos libros cristianos, o porque has dado unas predicaciones en tu iglesia, el pastor te permitió dar, o porque te nombraron maestro de escuela dominical, o porque tomaste un curso bíblico por internet, que eso es una garantía de que vas a interpretar mejor la Biblia que cualquier otra persona. No, no garantiza. Escuchen, no caigan en ese error. ¿Estoy diciendo de que la educación teológica no sirve para nada? ¿Estoy diciendo eso? No estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo que los creyentes no deberían de estudiar y prepararse teológicamente? Tampoco estoy diciendo eso. Escuchen, tener estudios teológicos, educación doctrinal en un instituto bíblico, en un curso por internet o en un estudio bíblico de casa, etc. Ese estudio te ayuda mucho para evitar ciertos errores al estudiar la palabra de Dios. Pero esos estudios no garantizan que tú vas a interpretar mejor la Biblia que las otras personas, los otros cristianos que no han estudiado teología. Tú tienes que descansar y confiar totalmente en el Espíritu Santo de Dios, en que Él en verdad te va a revelar el significado de las verdades profundas de las cosas de Dios. Si tú eres cristiano verdadero, si tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, obviamente, por el Espíritu Santo de Dios, debes poner tu actitud correcta. ¿Y saben cuál es la actitud correcta? Humildad. Humildad. No confíes en tus estudios teológicos. No confíes en tu educación allá académica, porque eres ingeniero, porque eres profesional, que entonces tú vas a entender mejor el significado de la Biblia. No, si tienes al Espíritu de Dios, Él es el autor de las Escrituras, y tienes una actitud de humildad ante Dios, el Espíritu Santo, descansa en eso, confía en eso, te va a revelar las verdades preciosas, profundas que están ahí en la palabra de Dios. No pienses que solamente el pastor puede comprender el significado de las Escrituras. ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir otra vez. No piensen que solo es la persona que está enfrente, que tiene un título, tiene una función, pastor, es el único que puede entender el significado de las Escrituras. No pienses que solo el sacerdote puede entender lo que dice la Biblia. No pienses que solo al que le llaman el ungido, en estas iglesias que le llaman el ungido del Señor, no pienses que ese tal ungido es el único que puede entender la Biblia. No pienses que solo el profeta, los títulos que están dando el día de hoy a gente, el profeta, el apóstol, bueno, no pienses que solamente esas personas con esos titulazos tan grandes son las únicas que pueden entender la palabra de Dios. Escuchen y razonen conmigo en esto, miren. Si estas personas que he mencionado, incluyéndome a mí, pueden entender el significado de las Escrituras, tiene que ser porque se los reveló ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Si no fue que entendieron la Biblia porque se los reveló el Espíritu Santo de Dios, entonces las conclusiones a las que han llegado no están basadas en el Espíritu Santo de Dios, sino en su puro intelecto humano y terrenal. ¿Están siguiendo? Entonces vean, si tú tienes ese mismo Espíritu Santo que ellos tienen y que les reveló esa verdad, entonces ¿por qué razón tú no podrías entender el significado de la palabra de Dios? Es así de sencillo. Este pasaje precioso, vean que está en Primera de Corintios 2, del 9 al 11, es un poco largo, pero ahí está la esencia, vean, de por qué nosotros los creyentes creemos no solamente en Dios, le creemos a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra
otra cosa diferente, es creerle a Dios cuando Él habla por medio de las Sagradas Escrituras. Y vean ahí en 1 Corintios 2, el Señor dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y habla el apóstol del ser humano, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Escucharon nosotros que han puesto tu confianza en Cristo? Sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por educación académica aquí en la tierra. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de ser humano. Pero el hombre natural, sin el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Mas nosotros tenemos mente de Cristo. Nosotros tenemos mente de Cristo. Entonces vean, de acuerdo a la palabra de Dios, que ahí está en su pantalla, cuáles son las cosas que Dios ha preparado para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Cosas que jamás ojo humano ha visto. Cosas que jamás oído humano ha escuchado. Cosas que jamás han sido concebidas por una mente o un corazón humano. Esas cosas, es decir, las cosas que revela el Espíritu de Dios a los creyentes, ningún ser humano jamás podría llegar a pensar tales cosas por sí solito. Nos las reveló a nosotros. Estas cosas no las ha preparado Dios para los que no aman a Dios. Estas cosas Dios las preparó única y exclusivamente para los que amamos al Señor. Ya no necesita más preparación porque todo ya está preparado. Y veía, estudiando las Escrituras, esa palabra que Dios nos las preparó, saben que es como cuando en tiempos de atrás, cuando existían los reyes, cuando un rey iba a visitar cierto lugar, siempre enviaban a alguien para que preparara el camino. ¿Y saben en lo que consistía la preparación? Obviamente en que no hubiera ningún peligro para el rey. Tenían que preparar el camino. Nivelaban más o menos el camino, quitaban todo obstáculo para prepararlo. Y una vez que ya estaba preparado eso, entonces ya pasaba el rey. Es de la misma manera. Nosotros, Dios ya lo preparó, ya está todo listo, preparadito, para que nosotros, los que amamos al Señor, recibamos esas cosas. No para las personas que dicen que aman a Dios. Escuchen. Por eso hay gente que no entiende, aún yendo a la iglesia. Decir yo amo a Dios, ir a una iglesia, ser fiel a una iglesia, pues eso cualquiera lo puede hacer. De hecho, hay una persona que muy probable está siempre aquí, que no ve nadie y se llama el diablo. Y los demonios también vienen a la iglesia. Entonces, no, estas cosas no son para las personas que tienen o practican una religión, sino para las que en verdad aman al Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se reveló en las Sagradas Escrituras, no en el Corán, no en el libro del Mormón, no en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de que usan los testigos de Jehová, porque es palabra de Dios, pero pervertida por este grupo de personas. ¿Quiénes son las personas que en verdad aman al verdadero Dios?
Porque ahí dice, Dios preparó a los que le aman. Entonces, ¿quiénes son las personas que aman al verdadero Dios? Bueno, de acuerdo a la Biblia también, todas y cada una de las personas que han aceptado el regalo de amor de Dios. ¿Quién es el regalo de amor de parte de Dios? Jesucristo, su propio Hijo. Tú no puedes amar a Dios en verdad si rechazas su más grande regalo que Él hizo por ti, que es su Hijo Cristo Jesús. O sea, sería difícil, ¿no? Decir, yo amo a Dios, pero no, yo no quiero, Dios, ese regalo que tú me estás dando. Y así se muestra el amor del creyente creyendo y confiando y aceptando ese regalo del Señor. Entonces uno puede tener la religión que tú quieras, ser lo más honesto, ser lo más sincero en el mundo, pero si rechazas el regalo de amor de Dios, es difícil que tú digas que tú amas a Dios. Obviamente, escuchen, si tú amas a Dios, ¿qué vas a hacer con respecto a la palabra de Dios? Si tú amas a Dios, vas a leer su palabra. Si amas a Dios, vas a leer su palabra. Y si tú lees la palabra de Dios, Él, por medio del Espíritu Santo, te va a revelar sus verdades espirituales que están aquí en la Biblia. Vean, nada complicado en verdad. Dios, de acuerdo a la Biblia, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para predicarnos el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, hace 2000 años. Recibir el testimonio de Jesucristo es recibir el testimonio de Dios mismo. Amar a Jesucristo es amar a Dios. Si amas a Jesucristo, amas a Dios. Si amas a Dios, vas a seguir el consejo de la palabra de Dios. Hace sentido, ¿cierto? Esto es, vas a recibir a Jesucristo como tu único Salvador. Y si el ser humano, tú recibes a Jesucristo como tu único Salvador, el Espíritu Santo producirá en ti el nuevo nacimiento, la regeneración. Y si naces de nuevo, entonces puedes entender esas verdades preciosas que están aquí en la palabra de Dios, que Dios ha preparado para ti, que se encuentran aquí reveladas en las Sagradas Escrituras. Volviendo al pasaje que está en la pantalla de 1 Corintios capítulo 2, Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu Santo. Por medio del Espíritu, la palabra revelar aquí es como la palabra que se utiliza en el libro de Apocalipsis o Apocalipsis. Esa palabra es como cuando en el teatro antes ponían una cortina. Apocalipsis es revelar o disclose, abrir la cortina o levantar el telón y dejar ver lo que está detrás del telón. Esa es la palabra cuando dice que Dios nos la reveló a nosotros, es decir, nos las dio a conocer, nos dijo, miren, puedan verla ustedes, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles cosas entonces nos reveló Dios? Las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con Él mismo. El Espíritu de Dios escudriña o examina las cosas preciosas acerca de la deidad suprema de Dios. ¿Qué cosa escudriña? Su mente, la mente de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los planes de Dios para la raza humana, los planes de Dios para ti, los planes de Dios para mí, los planes de Dios para nosotros. Su gran amor por la humanidad, su gran deseo de que cada ser humano no se pierda ni vaya a la condenación, sino que todo ser humano venga a la vida eterna. No existe absolutamente nada, escuchen, que el Espíritu de Dios no conozca o entienda acerca de Dios. Y es precisamente ese Espíritu que proviene de Dios que todos los creyentes hemos recibido. Miren lo que dice la palabra de Dios. Contrastado con que algunos, nada más algunos de un grupito, de una iglesia, de una religión, son los que pueden revelar en entender la Escritura, eso es falso. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y importa un cacahuate. Quien diga tal cosa diferente a lo que está en la palabra de Dios, eso es mentira, que no viene de Dios. Esto es la verdad de la palabra del Señor, lo que estamos comprendiendo el día de hoy. Es precisamente el Espíritu que proviene de Dios y que los creyentes hemos recibido, el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? Para que conozcamos todas y cada una de las cosas que Él nos ha concedido.
Ahí está en la palabra, conceder es otorgar, asignar, agraciar, atribuir. Entonces todas las cosas que el Señor nos ha dado gratuitamente. Ahora vean, es muy importante entender que Dios no nos dio su Espíritu Santo para que conocieras la ley de Dios. Dios nos dio a los seres humanos, a partir de cuando Cristo vino, después de la cruz, nos da su Espíritu Santo para que comprendamos y entendamos el nuevo pacto en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos da el Espíritu Santo para que entiendas la ley, sino para que entiendas su gracia y su amor. El ser humano no necesita el Espíritu de Dios para conocer la ley, sino para conocer lo que Cristo trajo al mundo cuando vino, que es el Evangelio de la gracia de Dios, que predicaba el apóstol Pablo. ¿Cuál era su deseo más grande? Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todo eso es lo que hizo el apóstol Pablo, y ahí está. El apóstol Pablo, Dios lo usó y le reveló todo ese Evangelio, y es a que nosotros venimos. El hombre con mucho conocimiento a veces se olvida que el único que puede revelarnos las verdades profundas de Dios es Dios mismo, por medio de su Espíritu. Piensa que con tener, a veces la gente piensa que con tener muchos grados teológicos entonces puede entender la Biblia mejor que los demás. Eso, una vez más, es un gran error. El día de hoy hay algunos grupos, ustedes saben, que se nombran cristianos, y pues si serán o no serán, eso se lo dejamos a Dios. El problema es que se autonoman cristianos y están poniendo un gran énfasis en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto de ley. Todo su énfasis es Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Ahora, hay algunos de estos grupos, y hablaba con mi familia en estos días, y me pareció interesante que había escrito esto. Algunos de estos grupos ponen tanto énfasis en el Antiguo Testamento que están diciendo que para poder conocer mejor a Dios y su palabra necesitas aprender el idioma hebreo. Y ahí tenemos, hermanos, he conocido a creyentes cristianos, ahí los tienes tratando de aprender hebreo, hablar hebreo, tratando de hablar hebreo y tratando de escribir en hebreo. Amigos de Facebook lo tienen ahí, Melech Israel. Entienden a Yeshua HaMashiach, porque piensan que hablar hebreo, ahora sí, si tú hablas hebreo, ahora sí vas a poder experimentar mejor a Jesucristo. Y están los cristianos tratando de aprender el idioma hebreo. ¿Saben que los musulmanes dicen lo mismo? Los que practican el Islam. El Islam, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, tienes que leerlo en árabe. Y si no lees árabe, no hay manera de que tú puedas entender el Corán. Es lo mismo que están diciendo muchos cristianos el día de hoy. Otros, por otro lado, dicen que para que puedas experimentar la vida de Cristo tienes que aprender el griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Uno enfatiza que tienes que aprender, no tienes que aprender, pero tienes que aprender hebreo del Antiguo Testamento o tienes que aprender el griego del Nuevo Testamento. La mala noticia para estas personas es de que el saber el idioma hebreo o griego de ninguna manera garantiza que vas a entender mejor el significado de las Sagradas Escrituras o que vas a experimentar mejor a Dios que las demás personas que no hablan hebreo ni griego. ¿Tiene su beneficio saber el idioma hebreo? Claro que sí. ¿Tiene su beneficio entender el idioma griego? Claro que sí. Pero eso no garantiza de que realmente vas a entender y comprender mejor las cosas de Dios. ¿Quiénes saben el hebreo mejor que los judíos? ¿Quiénes hablan mejor hebreo que los hebreos mismos, los judíos? ¿Y creen que Jesucristo es el Mesías, los judíos? Miren lo que hicieron. Vino Jesucristo, que dice la Biblia, a lo suyo vino, a lo suyo, a su mundo, y los suyos no le recibieron. Si el hablar hebreo, el entender hebreo realmente garantiza que vas a entender y conocer mejor las cosas de Dios, ¿por qué entonces los judíos que hablan hebreo lo rechazaron? Hasta el día de hoy no lo aceptan.
Si el hablar griego garantiza que vas a entender y creer en Jesucristo, entonces ¿por qué los griegos son tan paganos el día de hoy? Vayan a Grecia, hermano, y ellos no aceptan, muchísimo no creen que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios. Es un engaño pensar que si tan solo hablas tal idioma vas a conocer mejor las cosas de Dios. No es verdad simplemente. Lo que Dios busca en ti y en mí no es saber hablar hebreo o griego, o si tienes más grado que un termómetro, hablar a grado teológico. Lo que en verdad busca el Señor en sus hijos es ¿qué cosa? Un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17, que dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Escuchar? Aquellos que están ofreciendo sacrificios y sacrificios a Dios. Bueno, ¿quieres un sacrificio que le agrade al Señor? Dice, bueno, es tu corazón. No las cosas que el chivo o el becerro, mira mi siembra y mi cosecha y mi diezmo y todas esas cosas. Obviamente no dejen de dar su ofrenda, como decía nuestra hermana Gaby, porque necesitamos ese apoyo financiero. Pero ¿quieres saber lo que haga el Señor? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que busca el Señor en todos sus hijos. Y recuerdan lo que el apóstol Santiago también dijo, me parece que lo escribí. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6, que dice, Dios, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quiénes da gracia el Señor? A los humildes. Dios no le dará de su gracia a la persona que piensa que con sus estudios él o ella pueden entender mejor la Biblia. Dios no le va a dar de su gracia. Aunque no tengas educación, ¿verdad? Dios resiste al soberbio, Dios da gracia al humilde. Todos los pastores, todos los líderes espirituales, todos los maestros de escuela dominical, todos los profesores de seminarios teológicos, etc., solo te pueden enseñar lo que la Biblia dice. La Biblia dice tal cosa, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede revelarte su significado. El pastor Roberto tiene su límite y yo te puedo decir, así dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, pero yo no te puedo revelar lo que significa la palabra de Dios que estoy citando. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y a ti te lo puede revelar si cumples con este criterio. Has nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y tienes la actitud correcta de que en verdad Él te va a revelar las profundas verdades de su palabra. Entonces el Espíritu Santo lo va a hacer. Aplicación práctica, entonces, hay dos preguntas importantes que necesitas contestar. Necesitamos como hijos de Dios. Escuchen, la primera pregunta es esta: ¿estás dispuesto o dispuesta a confiar en el Espíritu de Dios para que te enseñe la verdad de su santa palabra? Hoy puedes hacer esa decisión. ¿Estás dispuesto o dispuesta a confiar en el Espíritu de Dios para que te enseñe a ti las verdades de su santa palabra? ¿O prefieres que sea el pastor o el sacerdote o el ungido o el profeta o el apóstol el que te enseñe las verdades profundas de la palabra de Dios? ¿Quién quieres tú? Es tu decisión. Pero hoy realmente en una actitud de humildad, en oración, ahí mientras están escuchándome, puedes realmente clamar y decir al Señor: Señor, realmente yo quiero confiar, escojo confiar el día de hoy en tu Espíritu, de que Él en verdad me va a revelar el significado de tu palabra. Todos los líderes espirituales dentro del cristianismo solo te pueden guiar y decir, así dice la palabra de Dios. Acuérdense, pero es el Espíritu Santo de Dios el que te va a revelar su significado. Juan 8, 32 y 36, recuerden lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo dijo: si se mantienen firmes en mis enseñanzas, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo Jesucristo los libertare,
serán verdaderamente libres. ¿Quién no desea ser verdaderamente libre? Escucha, analiza tu vida. ¿Y cuántas veces? Esto es lo que vamos a estar enfatizando ahora en el Instituto Bíblico o en la clase Conociendo a Jesucristo. Porque ¿qué son de los problemas que tienen los matrimonios cristianos el día de hoy? Uno, que el hombre es abusador con su esposa, la ignora, es negligente, o que abusa a los niños, que es borracho, o que es maldiciente, o que dice groserías, o que explota en enojo. Hay esposas cristianas que no le pueden decir nada a su esposo porque le tienen miedo. ¿Por qué? Porque el hombre se enoja. Entonces son cadenas. Piensa tú en tu cadena, piensa tú en tu atadura. ¿Cuál es? Lenguaje malo, pornografía, adicción, borrachera, mentira, robo, yo no sé. Tú analízate. Orgullo, chisme, mentira, actitud de soberbia contra otros seres humanos. Entonces vean, son cadenas, pero la Biblia dice que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y Dios no puso eso en su palabra si esto no fuera posible. Es posible ser verdaderamente libre en este mundo de cualquier cosa que el diablo esté usando para atormentarte. Imagínense de esto, imagínate, y lo he dicho anteriormente, pero por causa de algunas personas que no lo han escuchado, pero imagínate que desde pequeño tú hubieras aprendido que 2 más 2 es igual a 7. Supongamos que desde pequeñito te enseñaron 2 más 2, y aquí veo una maestra que está haciendo una maestra, que alguien aprendió así, 2 más 2 es igual a 7. ¿Cómo piensas que sería tu vida en relación a las matemáticas, es decir, a sumar? Obviamente no te iría muy bien, ¿cierto? Con toda probabilidad te ibas a meter en serios problemas en tu vida, y tu vida sería muy frustrante. Imagínate si trabajas o trabajaras en la caja registradora de una tienda y tu premisa es 2 más 2 es igual a 7. Imagínate cómo ibas a hacer las cuentas, el corte de caja. O imagínate que trabajas en un laboratorio donde tuvieras que sumar cantidades o medidas de peso de productos químicos o de líquidos químicos. O si fueras arquitecto o trabajaras en los negocios y muy seguido necesitarás hacer sumas. Imagínate si 2 más 2 para ti fuera 7. No entenderías el por qué las cuentas te salen mal, aún por mucho que te esforzaras, ¿cierto? El vivir con este error te haría poner la vida de algunas personas en peligro, y de hecho aún podrías poner tu propia vida en peligro. Las cuentas nunca te saldrían bien si tu premisa está mal desde el mero principio. Ahora, ¿qué pensarías? ¿Cómo cambiaría tu vida si alguien viniera a ti y te dijera, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué te están saliendo mal las cuentas? ¿Por qué te rompes la cabeza y sientes que esto no funciona? Es que tienes un error en tu mente. A ti te enseñaron tristemente que 2 más 2 es 7, pero eso es un error. La realidad es que 2 más 2 son 4. Y empiezas tú a trabajar con esa premisa, 2 más 2 es 4. Entonces, ¿cómo sería tu vida ahora? ¿Crees que sería mejor tu vida ahora? ¿Crees que ahora sí tendría sentido la suma que hicieras? Claro que sí, ¿cierto? Por supuesto, ahora podrías hacer bien las cuentas y tú mostrarías una sonrisa en el rostro porque dirías, wow, entonces 2 más 2 son 4. Con razón este cuental no me salía, pero ahora entiendo y ahora las cuentas serían, claro, iban a salir bien. Bueno, vean, la realidad en este mundo es que el día de hoy existen millones de personas que viven en error, y debido a esto sus vidas son miserables. Viven en error, tienen error en su mente, viven con la premisa de 2 más 2 es igual a 7. Estoy hablando, usando una analogía en otras cosas. Sus cuentas les salen siempre mal, y esta gente no entiende por qué les salen mal las cuentas. Tratan y tratan,
y se esfuerzan sinceramente, pero no saben que su premisa está mal, está equivocada. Piensen en los millones de gente en el mundo que no conocen a Cristo Jesús. Se esfuerzan, son sinceros, son honestos y dedicados, pero sus esfuerzos son inútiles. ¿Por qué razón? Porque su premisa está equivocada. Y mientras no corrijan el error desde la raíz, todo les va a salir mal, las cuentas les van a salir mal. También esta ilustración, la he dicho antes, estas personas viven engañadas como los elefantes del circo. ¿Cómo es que un elefante de un circo no se escapa si solamente una pequeña soga amarra su pata? ¿Cómo es? ¿Sabían ustedes? El elefante tiene una fuerza increíble. Un elefante puede derribar un árbol. Un elefante voltea como un papel a un camión o un carro grande. Tiene una fuerza increíble. Y lo único que le ponen en su pata a un animal tan grandote y tan fuerte es una soga, y el elefante no intenta escaparse. Hay una razón. La pregunta es ¿por qué? Porque ese animalote, teniendo la fuerza, no se escapa. Bueno, escuchen, el elefante ha sido precondicionado en su mente. Él no intenta escapar porque piensa que es imposible escapar. ¿Escucharon? El elefante, con toda esa fuerza que tiene, no intenta escapar porque piensa que es imposible escapar. Ahora, ¿por qué piensa que es imposible escapar? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, porque desde que era pequeñito, un elefantito, lo ataron a una fuerte cadena cuando era pequeñito. Ahí sí tenía una fuerte cadena. Él intentó escapar muchísimas veces, pero no lo logró. Llegó el día en que ese elefante se dio por vencido y nunca más lo intenta. Se resignó, y ese elefante llegó a pensar que así va a ser toda su vida y que no hay manera de ser libre. El elefante piensa que no tiene sentido, piensa que aún tiene la cadena, cuando lo que en realidad tiene ahora en su pata es una simple soga sujeta a algo débil. Ese elefante llegó a creer una mentira y comenzó a vivir en ataduras. Miles y miles de personas en este mundo viven esclavizados y engañados por el error, viviendo o creyendo mentiras que ellos creyeron desde que eran pequeñitos. Ideas falsas acerca de Dios que tal vez agarraron desde que eran pequeños, acerca de Jesucristo, error y engaño acerca del cristianismo, error y engaño acerca de la Biblia, ideas falsas o engaño acerca de los orígenes del universo. ¿Sabían que muchos niños ya crecieron pensando que en realidad venimos del gorila, del chango, de la evolución? Y así crecen, así son adultos, pero desde pequeñitos eso fue lo que les enseñaron. Error, mentira. Y viven esclavizados a esas ideas. Engaño acerca de los orígenes del universo, acerca de los orígenes de los animales, acerca de los orígenes de las aves, de los peces y por supuesto acerca de los orígenes del ser humano. En el mundo existen muchas mentiras acerca de las supuestas enfermedades mentales y emocionales. Eso vamos a estar hablando muchísimo en la clase Conociendo a Jesucristo. ¿Sabían que no hay tal cosa como enfermedad mental? ¿Saben ustedes que eso es mentira? ¿Y sabían que eso es irracional? Decir enfermedad mental. Se puede enfermar el cerebro, la masa que tenemos dentro, eso se enferma. No la mente. La mente es algo abstracto. El cerebro es algo concreto que se enferma. Pero la mente, algo abstracto, no se puede enfermar. Tienes errores, el ser humano puede tener errores de pensamiento, pero no enfermedad mental. Eso es una tontería, es como decir una idea verde. Piensa una idea verde o una idea azul. Eso no se puede, es abstracto, no es algo concreto.
Y la psicoterapia moderna ha hecho un excelente trabajo engañando a miles y creo millones de personas en este mundo que tienen enfermedades mentales y enfermedad emocional. Muchos han crecido creyendo mentiras y cosas falsas acerca del cielo. Muchos han crecido creyendo cosas falsas o mentiras acerca del infierno, de la existencia de si hay vida después de la muerte. Muchos tienen ya desde pequeñitos una creencia equivocada. Y miles de personas viven engañados por mentiras que han venido creyendo desde pequeñitos. Estas mentiras tal vez las escucharon aún de sus propios papás. ¿Por qué padres le enseñan mentiras a sus hijos? ¿Porque son malos? No necesariamente, porque ellos mismos han sido engañados. Entonces los papás no van a enseñar la verdad a menos que vengan a la palabra de Dios. No le van a enseñar a sus hijos la verdad. ¿Qué cosa? Si tú eres papá y mamá, ¿qué es lo único que le vas a enseñar a tus hijos respecto a esta pregunta que yo he hecho? Sino lo que tú aprendiste. ¿De dónde? De la escuela, de tu papá y de tu mamá, de los amigos o de las películas. Eso lo vas a enseñar a tus hijos. Y si estás creyendo puro error, ¿qué es lo que le vas a estar enseñando a tus hijos? Puro error y pura mentira. Y ahí se va la cadena. Hasta que si tú realmente rompes eso por medio de venir a Cristo Jesús y a confiar en que la Biblia es la palabra de Dios, entonces se rompe eso. Y si tú conoces la verdad de las Escrituras, eso es lo que le vas a estar enseñando a tus hijos y a tus hijas. Muchas mentiras las escucharon de personas de autoridad y respeto, como profesores de universidad, como reconocidos científicos y psicólogos o sociólogos, y aún reconocidos teólogos que se dejaron engañar por la mentira de Satanás. Como resultado de esto, millones de seres humanos viven vidas miserables, sin propósito y significado en este mundo. Miles y miles de personas lloran en este mundo, sufren, se confunden, se deprimen, se llenan de ansiedad y pánico. Muchos seres humanos el día de hoy sufren horriblemente de una manera innecesaria. Muchos otros tratan sinceramente de encontrar realización espiritual por medio de práctica de una religión sin ningún provecho. ¿Por qué? Porque la religión no cambia el corazón de ningún ser humano. Solamente Cristo cambia el corazón de un ser humano. Cuando estas personas, gracias al Señor, cuando escuchan la palabra de Dios y hacen una decisión de rendir su vida a Cristo Jesús y de tomar este libro como la máxima autoridad, entonces hay esperanza para que esa gente salga de su engaño y empiece a experimentar la libertad que Cristo prometió a todos los que vienen a Él. Cuando tú entiendes que 2 más 2 no son 7, 2 más 2 es igual a 4, entonces vas a ver la gran diferencia en tu vida. Ahora, estoy hablando de la gente sin Dios, pero ¿qué de los cristianos? De la misma manera, el día de hoy, miles y miles de hijos de Dios, de cristianos, viven en ataduras de ciertos pecados o malos comportamientos. Viven en ataduras espirituales por causa del engaño y error de Satanás. Escuchen, ahora estoy hablando de cristianos. Como hijos de Dios, tienen el poder espiritual más grande que existe en el universo entero. Nosotros los cristianos tenemos el poder espiritual más grande que existe en el universo entero si tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿Qué más poderoso puede haber que el Espíritu Santo de Dios? Que es Dios mismo. Entonces, estos hijos de Dios tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, el poder más grande en el universo, y aún así viven vidas en ataduras y en esclavitud. ¿No les parece absurdo? ¿Por qué razón? Engaño, mentira que viene de Satanás. Porque tal vez desde que tú eras pequeño y empezaste a ir a una iglesia te han enseñado error respecto a cosas espirituales.
Tal vez te enseñaron error o engaño con respecto a la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana. Tal vez has venido creyendo y practicando doctrinas que no se encuentran en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y que más bien son puras regulaciones y reglas de gente, de un ser humano nada más. Y las has creído y las has estado viviendo. Es por esta razón que sientes que tu vida, siendo cristiano, es un desastre espiritual, es un enredo, y todavía hay algo que te hace falta, aún siendo hijo de Dios. Tú necesitas conocer la verdad del Evangelio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes comprender el Evangelio de la gracia de Dios? Escuchen esto: intencionalmente viniendo a las Sagradas Escrituras. Intencionalmente, es decir, esto no va a suceder si tú no eres intencional. No esperes que de alguna manera milagrosa de repente te vayas a encontrar sentado meditando en la palabra de Dios. Eso no va a suceder. No va a suceder eso. Tú tienes que ser intencional, es decir, decídelo, piénsalo y toma acción ya. Mientras tú no hagas eso, no va a suceder. Esa es la libertad que Dios nos dio a nosotros. Y por eso es que en la vida cristiana unos crecen, otros se quedan estancados. Y otros crecen y otros no solamente se quedan estancados, sino pareciera que fueran para atrás en su conocimiento de la verdad. Y no es raro porque hay cristianos que viven en ataduras espirituales, porque no están creciendo, porque no están siendo intencionales. Tienes que ser intencional. Tenemos que ser intencionales. Tienes que decidir y tomar acción. ¿Cómo puedes comprender bien las enseñanzas de la Biblia? Naciendo de nuevo de lo alto de Dios y estudiando la Biblia con una actitud de humildad y dependencia y confianza en el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, pero no acostumbras escudriñar las Sagradas Escrituras, lo más probable es que estés creyendo la mentira de Satanás. ¿Estás creyendo una mentira de Satanás? Tal vez de alguna manera piensas que con venir el domingo a la iglesia o con ir a la iglesia un domingo, eso es todo lo que necesitas. Si crees eso, es un engaño de Satanás. Y no vas a salir de ese engaño a menos que tomes acción basada en la palabra de Dios, de lo que estamos escuchando el día de hoy. O tal vez de alguna manera sutil Satanás te engaña con este razonamiento: mira, nada más que termine de hacer esto o aquello, ya me voy a empezar a ir a un estudio bíblico, o voy a comenzar a leer la Biblia. Nada más que mis hijos vayan a la escuela, voy a empezar, ¿cierto? Los ha engañado el diablo así. O ahora que empiece el año, cuando empiece el año, ya me voy a unir a un grupo pequeño, o voy a tener un grupo pequeño, o ya me propongo leer la Biblia nada más que encuentre este trabajo, o nada más que salga de vacaciones. Semana, meses, años y años, y todavía no empiezas a hacerlo, porque el diablo te ha engañado. ¿Cuál es el engaño? Que nada más que termines, nada más que estés listo. Nunca vas a estar listo. Es una paradoja lo que voy a decir, porque nunca vas a estar listo, pero siempre estás listo. ¿Entienden? Nunca va a llegar ese momento de que ya no tengas nada que hacer para ponerte intencionalmente a leer las Escrituras, pero siempre estás listo, porque siempre estás listo. Si eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, pero tienes que ser intencional. No crean más las mentiras del diablo. Otra pregunta que debes contestar con honestidad ante Dios es esta: ¿estás dispuesto a descansar en Cristo Jesús y en la verdad de su palabra, la Biblia, para que Cristo supla todas y cada una de las necesidades de tu corazón? ¿Estás dispuesto a confiar de que Cristo y la verdad de su palabra pueden suplir todas y cada una de tus necesidades? ¿O escoges creer la mentira del diablo de que Cristo Jesús no es todo suficiente para suplir realmente lo que tú necesitas, hablando espiritualmente? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce, ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia es clara.
de que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios y lees la Biblia con una actitud de humildad, bien puedes descansar en el Señor. Dios producirá en ti las cosas que has de hacer en tu vida. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Él desea que tú hagas y que experimentes. ¿Qué clase de cosas piensas que Dios producirá en ti? ¿Cosas malas y que le desagradan y que van en contra de su palabra? ¿O cosas buenas, nobles, que le agradan y que son consistentes con su palabra? ¿Qué piensas que Dios va a producir en ti? Obviamente las cosas que le agradan a Él y que van consistentes con la palabra del Señor, que es la Biblia. Si tú tienes un deseo, que va en contra de la revelación de la palabra de Dios y de la santidad de Dios, puedes estar seguro que eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, lo más probable es que viene de quién, de Satanás. De manera que cuando sientes o deseas querer hacer algunas cosas buenas, escuchen, como hijo de Dios, sientes querer hacer algo bueno, algo justo, algo noble, algo digno de un hijo de Dios, puedes estar seguro que es Dios mismo el que está produciendo ese deseo en ti. No tienes por qué dudar y será de Dios o será de Satanás. Si es consistente con la vida de un hijo de Dios, consistente con la palabra de Dios, consistente con la justicia, con la verdad, con la santidad del Señor, eso nunca te va a poner el diablo ese deseo en tu corazón, sino lo va a hacer todo lo contrario. De manera que es Dios el que produce en ti el deseo de hacer cosas buenas para su gloria. Estos deseos no vienen de tu propia bondad. Escuchen bien, esos deseos no vienen de tu propia bondad o porque eres una persona buena. Y si es Dios el que produce esos deseos en ti, ¿quién piensas que merece toda la honra y toda la gloria? Sino Dios mismo. Dios mismo. Entonces es Dios el que merece ser glorificado y honrado. Cuando tú como hijo de Dios entiendes esta gran verdad, no existe en tu corazón lugar para el orgullo y la arrogancia, porque tú sabes perfectamente que nada viene de ti, esas cosas buenas, sino es Dios por medio de su Espíritu Santo que está motivándote a desear y a hacer esas cosas. Tú entenderás claramente que tanto lo que tú deseas hacer como lo que tú haces proviene del Señor Jesucristo. Y en una actitud de humildad, obviamente, tú vas a apuntar hacia Jesucristo para que Él reciba la gloria, la honra